Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera. Me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un tema muy, pero muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este programa, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios, que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento, Señor, imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe. Una bendición muy, muy especial, Señor, a todos los que nos están oyendo, Padre, en toda la nación, en todo el país y sobre toda parte del mundo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial nuevamente porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire a través de este programa radial. Le queremos enviar un saludo a cada una de las personas que están en sintonía. Sean muy, pero muy bienvenidos. Gracias por su fiel sintonía, hermanos Radio Escucha. En esta hora, hermano Frank, y a las personas que nos están sintonizando, como ustedes saben, siempre nos gusta hablar de salud. Y vamos a hablar hoy del tema que hemos estado abarcando ya por 2 semanas, salud y temperancia. Hoy podríamos hablar de la parte número 3. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, el tabaco y las drogas. Hoy vamos a hablar de los factores para una buena salud, parte número 3. ¿Qué distinción se hizo entre la carne limpia e inmunda antes del diluvio? Génesis capítulo 6, versículo 19 nos dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Génesis capítulo 6, versículo 19. El libro de Génesis, allí mismo, el capítulo 7, pero el versículo 2 nos dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Estas son órdenes específicas de Dios a Noé. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea que esta distinción, hermano Frank, está hecha mucho tiempo antes de que Israel existiese como nación, por lo que las leyes levíticas debían incluir principios universales previos sobre el tipo de alimentación. Por lo tanto, este tipo de distinción no se dio solo a los judíos, como algunos pretenden enseñar o decir, sino a toda la humanidad, descendientes de Noé y sus hijos. Por otro lado, esta distinción preveía que algunos animales iban a morir, bien en sacrificios a Dios como en el uso alimentario. Si se hubiese introducido solamente una pareja de cada animal, en el momento que se hubiese matado uno para comer, esa especie habría quedado extinguida. Por ello, Dios ordenó la introducción de 7 parejas de animales limpios y una sola pareja de animales no limpios, sabiendo que sobrevivirían porque no iban a ser sacrificados ni comidos. ¿Dónde encontramos cómo distinguir entre lo limpio y lo inmundo? La respuesta la encontramos bien específica en el capítulo 11 de Levítico. Para que sean limpios deben tener la pezuña hendida, de acuerdo a Levítico capítulo 11, como la vaca, y ser rumiantes. Deben cumplir ambas condiciones, o sea, pezuña hendida y rumiar. El cerdo tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante. Al igual que el camello, no son limpios. De entrada, todo animal que no sea mamífero terrestre queda excluido. En este caso, los reptiles, etc. En el caso de los animales acuáticos, deben tener aletas y escama. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas no es considerado limpio, como el marisco, el pulpo, etc. El tiburón, por ejemplo, tiene aletas pero no tiene escamas, por lo que tampoco se considera un animal limpio para comer. Hermano Fran, es muy interesante porque muchas personas se preguntarán por qué Dios dio esa orden de que los peces, por ejemplo, debían tener aletas y escamas. Para ser limpio. Porque hay muchos peces en el mar que no tienen escamas, como usted lo mencionó, el tiburón, por ejemplo, uno de ellos, y hay otros peces más que no poseen escamas. La principal función de las escamas en los peces es protección, esa es la principal. Ellas protegen al pez contra objetos que los pueden lastimar, así como de hongos, bacterias y parásitos que quieran entrar en su organismo, hermano Frank. Otra de las propiedades de las escamas es que si ellas se aflojan y se caen,
pueden crecer de regreso. En otras palabras, se regeneran. De esta forma, los peces no son dejados desprotegidos y evitan contraer enfermedades gracias a esta protección. Tremendo, o sea, Dios no se equivocó. Así es, o sea que cuando la persona que, digamos, come pescado, y si el pescado tiene escamas, ese pescado tiende a estar más limpio, libre de enfermedades y de hongos, de bacterias o de parásitos que un pescado que no tiene escamas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar de las aves. Las aves, de lo visto en Levítico capítulo 11, las aves de rapiña como el águilas y similares, y las que viven en las basuras o rapiñas como las gaviotas, etcétera, no se consideran limpias, y el resto de sí. Con las carnes limpias hay una pregunta muy importante: ¿qué dos sustancias no deben ser ingeridas? Número 1, la grasa. La grasa. En Levíticos capítulo 7, versículo 23, dice: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura del buey, ni del cordero, ni de cabra comeréis. Muy importante, porque Dios dio esta orden, hermano Frank. Usted se preguntará. Y la grasa es lo que está de moda hoy en día. Exactamente. Cada vez está más de moda el comer carne de ave, o sea, pavo o pollo. Las personas están optando por comer este tipo de carne blanca, como se le llama. Libre de grasa, los famosos 0% de grasa, lo vemos en las etiquetas de muchos alimentos en los supermercados. La medicina moderna confirma este viejo principio bíblico, indicando que el consumo de grasa animal es perjudicial para la salud cardiovascular del ser humano. Por eso hoy vemos el aumento de las enfermedades relacionadas con el consumo de grasas como la obesidad, el cáncer, el colesterol y las enfermedades del corazón y la alta presión arterial, hermano Frank. Ajá. Y el Señor ya lo había dicho en Levítico 7:23. Estaba revelado en la palabra. Ojalá que si las personas que nos están escuchando en esta hora, nosotros que estamos transmitiendo este programa, pudiéramos dar caso omiso a los consejos bíblicos, nos ahorraríamos muchos problemas y muchas enfermedades, hermano Frank. ¿Y qué dice Levítico 7, versículo 26 sobre la sangre? Dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La ingesta de sangre, o sea, el comer sangre, conlleva la ingesta de las impurezas de la misma, así como enfermedades. Los animales también sufren, al igual que los seres humanos, las consecuencias del pecado, en este caso las enfermedades. Hay muchos animales, hermano Frank, yo diría la gran mayoría de ellos están enfermos hoy. Claro. Este tema no tiene nada que ver con las transfusiones de sangre. La Biblia indica la contradicción en la ingesta de sangre, no en la transfusión de la misma, como se hace en la actualidad. Primero, porque en esa época no estaba inventada, y segundo, se trata de salvar una vida. La ingesta de sangre, o sea, el comer sangre, la vemos en alimentos que contienen sangre de animales, tales como los embutidos o la morcilla. Este estilo de alimentación viola el principio bíblico registrado en el libro de Levítico. Hermano Fran, yo creo que vamos a dejar por hoy ya los minutos de salud y vamos a seguir ampliando un poco más en cuanto a esto en nuestro próximo programa, con el favor del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí el segmento de salud. De inmediato entremos lo que es al tema para hoy, titulado El sueño de Nabucodonosor. Vamos a poner las bases de una primera parte de lo que va a ser la segunda parte de antemano, la base histórica. Y vamos a empezar con el versículo de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 19 y 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual habéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repetimos, Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19
al 21. Hermanos Radio Escuchas, presten mucha atención por favor, porque a partir de hoy, de este programa en adelante, vamos a abarcar muchos programas que tienen que ver con la profecía bíblica. Estamos viviendo en tiempos proféticos y este es prácticamente el meollo de este programa radial, la profecía bíblica. Y esta profecía, como usted ya lo mencionó, el sueño de Nabucodonosor. ¿Quién fue Nabucodonosor? Bueno, un rey famoso en el antiguo, en el imperio de Babilonia, el rey más sobresaliente de Babilonia en aquel entonces. Me llama mucho la atención esos textos que usted leyó en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Espero que los hermanos que nos están escuchando estén tomando nota de cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes los puedan corroborar en sus respectivas Biblias y los puedan estudiar detenidamente en sus hogares o donde quiera que nos escuchen. Dice que debemos estar atentos a la palabra profética más seguras, hermano Fran. Dice, porque alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Amén. Muchas personas hoy no se preocupan por estudiar las profecías bíblicas. Muchas personas hoy desconocen las profecías bíblicas, pero la Biblia misma nos está diciendo, hermano Frank, hermano Radio Escucha, que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué declaración hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, a los sabios de su reino? Daniel capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey y a magos, astrólogos, escantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea que esta profecía, hermano Frank, comienza con un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando este hombre tiene el sueño, inmediatamente se despierta, pero no recuerda el sueño. Y entonces, como usted leyó ahí en Daniel 2, 1 al 3, hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen ese sueño que él había tenido. Nabucodonosor, la palabra Nabucodonosor, su nombre significa que Nebo defienda las fronteras. O sea, que Nebo defienda las fronteras. Ese es el significado de la palabra Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar y rey de Babilonia. Su padre dirigió con éxito una rebelión de los caldeos contra Siria y fundó en el año 625 a.C. el nuevo imperio babilónico. Esta información se encuentra en un diccionario bíblico ilustrado, página 797. ¿Cuál fue la reacción del rey y con qué amenazó a los sabios? Daniel capítulo 2, versículo 4 y 5 nos dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrares el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en ruinas. En otras palabras, hermano Frank, no había opción. Esto era la ley del talión. O sea, en otras palabras, si usted no me interpreta en el sueño, yo no hubiese querido estar en los zapatos de esos caldeos, de esos falsos adivinos. De esos adivinos, de esos magos. ¿Por qué? Porque el rey les dio la opción. Si me interpretan el sueño, van a recibir honores. Si no me lo interpretan, la muerte, y también sus familias. O sea que no había apelación en esos tiempos, mis queridos hermanos, como sucede hoy en este tiempo. Pero vamos a seguir estudiando esta hermosa profecía, esta historia maravillosa. Hermano Fran, pregunta número 3. ¿Cuál fue la respuesta de los sabios después de haber sido amenazados por Nabucodonosor? Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En otras palabras, estos hombres, hermano Fran, estos astrólogos, estos magos, estos caldeos, le dijeron al rey: oh rey,
Nabucodonosor, no hay quien pueda descifrar ese sueño, ni siquiera los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿Qué hizo entonces el rey Nabucodonosor cuando pensó que los sabios le estaban mintiendo, hermano Fran, de acuerdo a Daniel 2, 9, 12 y 13? Dice, si no me mostrara el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Queremos recordar y queremos enfatizar que Daniel y sus compañeros eran jóvenes hebreos. Eran jóvenes miembros del pueblo de Dios en aquel entonces, el pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Y allí se encontraban estos jóvenes, y parte de ese edicto que el rey firmó de que debían morir todos los sabios, entre ellos se encontraban Daniel. Pero ¿qué sucedió? Después que los sabios de Babilonia mostraron su inhabilidad para interpretar el sueño del rey, ¿quién se ofreció para interpretar el sueño, hermano Fran? Dice Daniel capítulo 2, versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Así que vemos que Daniel tiene una entrevista con el rey, le pidió tiempo al rey Nabucodonosor y le dijo que él le mostraría la interpretación al rey. Después que Daniel y sus compañeros habían pedido a Dios en oración anhelantemente, ¿cómo fue revelado el sueño y su interpretación a Daniel? Según Daniel capítulo 2, versículo 17 al 19, nos dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pudiesen tener misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Amén. Por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios de los cielos. Muchas personas se preguntarán quizás por qué fue revelado el secreto a Daniel de noche, de acuerdo a esos versículos. Sencillamente porque estos jóvenes aprendieron a confiar en Dios. Amén. Cuando oyeron el edicto, hermano Fran, que era una muerte inminente, o sea que estaban ellos incluidos en el edicto que había firmado el rey Nabucodonosor, estos jóvenes se ampararon en la misericordia de Dios. Clamaron a Dios y Dios, a través de una visión de noche, le reveló a Daniel el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Hermanos oyentes, estamos formando la parte histórica de Daniel capítulo 2. ¿Qué dijo Daniel cuando fue llevado ante el rey Nabucodonosor? Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22 nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Versículo 21. La muda de los tiempos. El muda de los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce todo lo que está en tiniebla y lo que mora la luz. Hermano Radio Escucha, esto es maravilloso porque vemos la fe y el valor de este joven Daniel cuando se enfrenta, óigalo bien, hermano Fran, este joven estaba enfrente nada menos y nada más que ante el mayor monarca que existía en aquel entonces. O sea, el rey Nabucodonosor era el rey del imperio más grande de toda esta tierra. Y resaltó el nombre de Dios primero. Alabado sea el Señor, hermano. Este rey era un rey pagano, no creía en Dios. Y cuando Daniel se presenta ante este hombre que tenía la autoridad, con solo dar la orden, con solo levantar la mano, levantar un dedo, Daniel estaba muerto automáticamente. Y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. En otras palabras, sin temor. Sin temor. En otras palabras, hermano Fran, este hombre, este joven Daniel, le dijo en su propia cara al monarca más grande que existía en ese entonces, le dijo: sobre ti
hay un Dios más poderoso que tú, Amén. que es Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Según Daniel, solamente ¿quién podía revelar el misterio del rey? Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, Amén, el cual releva los misterios, y el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Cuando Nabucodonosor oyó esas palabras de Daniel, pero hay un Dios en los cielos, Otra vez le Nabucodonosor de haber dicho, pero el único Dios soy yo. Yo soy Dios en la tierra, porque esa era la creencia babilónica. Sí, señor. Igual que los egipcios, el faraón de Egipto era considerado Ra, el dios sol en esta tierra, hermanos. Esto es increíble, esto es glorioso. Este es el testimonio que el Señor nos ha llamado a nosotros a dar en estos postreros tiempos. ¿Qué le dijo Daniel al rey que había visto en su sueño? Vamos a ver qué nos dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículos 29 al 31. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Ahí está nuevamente Daniel enfatizando que es Dios el que da el conocimiento, el que revela los misterios. No porque en mí haya más sabiduría, dijo Daniel, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. O sea, hermano Frank, que el sueño comienza con una imagen. Nabucodonosor ve una imagen. ¿De qué estaban compuestas, hermano Frank, las diferentes partes de la imagen? Bueno, según Daniel capítulo 2, versículos 33, 32 y 33, nos dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Repetimos: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y los pies en parte de hierro cocido y en barro cocido y en parte de hierro. 4 metales y barro cocidos. O sea que era una imagen multimetálica de 4 metales y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Por qué medios fue rota la imagen en pedazos? Porque eso también lo ve el rey Nabucodonosor en ese sueño. De acuerdo a Daniel 2, capítulo 2, estamos en Daniel 2, no se les olvide, mantengan su sintonía ahí en Daniel 2. Daniel 2:34 nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Tremendo lo que ve el profeta Daniel, lo que Dios le muestra a Daniel a través del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué llegó a ser las varias partes de esa imagen, hermano Frank? Daniel capítulo 2 y versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se les llevó como el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Ya se empiezan a ver las cosas. Exactamente. ¿Con qué palabras comenzó Daniel la interpretación del sueño? Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Oh tú rey, rey eres de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahí nuevamente el profeta Daniel está diciendo que hay un Dios más poderoso sobre él. Amén. A pesar de que él es el monarca de toda la tierra, Daniel está diciendo a este hombre, a este rey Nabucodonosor: el Dios del cielo te ha dado a ti el reino. Exacto. El poder, la fuerza y la majestad. Hay uno más grande que tú. ¡Qué glorioso, hermanos! Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre ti. Tú eres esa cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro en la imagen?
Babilonia. O sea, el reino de Babilonia, que existió desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que esto es una profecía bíblica extraordinaria y solamente, óigalo bien, solamente la cabeza de oro representaba al reino babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor. La cabeza representa al imperio babilónico. Como el oro es el más valioso entre los metales, este reino sería esplendoroso y poderoso. Al caer a Siria, Babilonia heredó toda la Mesopotamia, Siria y Palestina. Después de someter a Egipto, no tuvo rival. Nabucodonosor gobernó exitosamente durante 40 años. En Babilonia, reconstruyó y amplió el palacio real, edificó los legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Añadió una ciudad nueva en la ribera occidental del río y la interconectó con un puente permanente. Asimismo, la rodeó con una muralla doble y, por fuera y a lo largo de ella, con un foso lleno de agua como protección. Las murallas que rodeaban la ciudad tenían un diámetro de 60 millas cuadradas, o sea, 100 pies de alto, y lo suficientemente anchas en la parte de arriba como para que se pudiesen desplazar 2 carruajes. Adentro de las murallas había grandes templos y palacios, o sea que era una ciudad colosal, hermano Frank, en esos tiempos. Estamos hablando del mundo antiguo. Impresionante. Por eso era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o sea, Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes, como se le conocía. ¿Cómo iba a ser la naturaleza del segundo reino después de Babilonia? Según Daniel capítulo 2 y versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Esas palabras no le gustaron mucho a Nabucodonosor. Claro que no. Porque Nabucodonosor era el monarca del mundo en aquel entonces y pretendía ser el monarca por toda la eternidad. Y no solamente él, sino también toda su dinastía babilónica. Pero la profecía bíblica se tenía que cumplir, hermano Frank, y tenía que seguir corriendo. De acuerdo a Daniel 5, versículo 1, versículo 30 y 31 nos dice: el rey Belsasar, que era el nieto o que llegó a ser el nieto de Nabucodonosor, hizo un gran banquete. Ya Nabucodonosor había muerto a esta altura de la profecía bíblica. A 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía ¿qué? Vino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea que llegaron a Babilonia los medos y los persas. ¿A quién le fue dado el reino de Belsasar? Daniel capítulo 5, versículo 28 dice: Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. O sea que los medos y los persas eran ese segundo reino interpretado por el pecho y los brazos de plata de esta imagen multimetálica. ¿Estamos de acuerdo, hermano Frank? Amén. La palabra Belsasar, o sea, Belsasar, el último rey del imperio babilónico, en un banquete profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén y fue advertido por Dios con la escritura en la pared: Mene, mene, tekel uparsin. Ustedes lo han leído en el capítulo 5 del libro de Daniel. Había sido pesado por Dios y hallado falto. Aunque fue reprendido por Daniel, no dio señales de arrepentimiento, y en medio de las fiestas la ciudad fue tomada por las tropas de Ciro, dirigidas por Darío de Media. En el año 539 a.C., hermanos radioescuchas, el rey Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus invitados. En esa misma noche los medos y los persas invadieron la ciudad de Babilonia y el rey Belsasar fue muerto. Menos de 100 años antes de su comienzo, el imperio caldeo llegó a su fin abruptamente. Entre los años 559 y 550 a.C., Ciro unió a los persas y los dirigió a una victoria sobre los medos. Ciro llegó a ser un instrumento en las manos de Jehová. Cientos de años antes, el profeta Isaías había escrito que Ciro sería un instrumento en las manos de Dios para conquistar el mundo. Vamos a ver qué nos dice, hermano Fran, Isaías capítulo 45, versículo del 1 al 3. Allí estaba profetizado ya de que Ciro iba a ser un instrumento en las manos de Dios para conquistar al imperio babilónico. Y dice el profeta: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo,
por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Amén. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria a Dios, hermano Fran. Los historiadores, los que escriben los libros de historia universal, enseñan que Babilonia estaba edificada herméticamente, era prácticamente inexpugnable. Nadie podía penetrar a esa ciudad con esas murallas que tenía. Por en medio de la ciudad cruzaba el río Éufrates, y por debajo de ese río había unas puertas de bronce y de hierro que daban acceso a la ciudad de Babilonia, pero esas puertas siempre permanecían cerradas. En otras palabras, el rey Ciro cambió el cauce del río Éufrates, y cuando llegaron los ejércitos medos y persas, esas puertas misteriosamente se abrieron, porque Jehová ya había dicho: quebraré puertas, abriré puertas de bronce y de hierro, y no se cerrarán delante de Ciro. Profecías cumplidas. Gloria a Dios. Ciro fue el fundador del reino persa. Al tomar Babilonia, quedó establecido el segundo gran imperio gentil de Daniel. Ya mucho antes de su nacimiento hallamos la profecía referente a él. Usted lo acabó de leer en Isaías 44, versículo 28, y Isaías 45, 1. Al acabar los 70 años de cautiverio, como lo había profetizado Jeremías, Dios movió el espíritu de Ciro y se decretó la reconstrucción de la casa de Jehová, Dios de Israel, dándose permiso a los cautivos de Israel para que volvieran a Jerusalén. También fueron devueltos los vasos sagrados que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Por cuál parte de la imagen está representado el imperio de Medo-Persia? Daniel capítulo 2, versículo 32 y 39 nos dice: su pecho y su brazo de plata. Versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Muy importante, o sea, el pecho y los brazos representaban al reino de Medo-Persia, que existió desde el año 539 al año 331 a.C. Alrededor del año 1000 a.C., los medos eran un pueblo poco organizado y pastoril que vivía en el este de Asiria. Relacionados con ello estaban los persas. Los persas tenían su propio rey, pero durante el periodo inicial, el rey de los medos ejerció el poder tanto sobre medos como persas. A partir de Ciro, los persas asumieron el poder. Después de un largo sitio, la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., tomaron Babilonia y se erigieron como la nueva superpotencia mundial, hermano Fran, tal y como lo decía la profecía de Daniel capítulo 2. Amén. ¿Cuál tercer reino está representado en la imagen? Su vientre y su muslo, estamos citando a Daniel capítulo 2, versículo 32 y 39, su vientre y su muslo de bronce, y luego el tercer reino de bronce, cual dominará toda la tierra. O sea que venía un tercer reino. Ese reino era vientre y muslos de bronce, y ese reino representó el reino de Grecia, hermanos radioescuchas, que existió desde los años 331 al año 168 a.C. Este reino greco-macedónico, Alejandro el Grande fue uno de los caudillos más famosos de la historia. Inició su invasión de Asia Menor en el año 334 a.C. Derrotó a Darío III en el año 333 a.C. en la batalla de Iso. Además, venció a los ejércitos persas en el año 331 a.C. en la batalla de Arbela y se halló dueño del oriente. Realizó una expedición al corazón de Asia y al regresar a Babilonia murió ahí en el año 323 a.C. Se dividió su reino entre 4 generales: Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Alejandro no se conformó con dominar Asia Menor y todo el imperio persa, sino que llegó hasta Egipto y la India, creando un vasto imperio greco-macedonio en el que convivían distintos tipos de gobiernos, polis, sátrapas, distintas culturas, idiomas, costumbres, etc. Alejandro murió sin dejar sucesor en el año 323, como dijimos, antes de Cristo, y marcó con su muerte el principio de una nueva época helenística.
al periodo histórico que siguió a la muerte de Alejandro suele denominársele periodo de los diáconos. Los diáconos eran generales y oficiales de Alejandro a lo largo de la campaña persa que, a su muerte, lucharon por el control del imperio. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, Lisímaco, ya lo mencionamos, Seleuco y Casandro. Este periodo se caracteriza por las luchas incesantes entre los diádocos y sus descendientes, pasando alternativamente los territorios de unas manos a otras. Sin embargo, alrededor del año 276 a.C., podemos hablar de una relativa estabilidad basada en la conversión del imperio de Alejandro en tres grandes reinos a manos de tres familias. La dinastía Antigónida reinaba sobre Macedonia y Grecia, la dinastía Ptolomeos reinaba sobre Egipto y finalmente la dinastía Seleucida tenía el dominio sobre Asia. ¿Qué se dice del cuarto reino? Daniel capítulo 2, versículo 33 y versículo 40 dice: su pierna de hierro, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pierna de hierro, reino o imperio de Roma, que existió desde 168 a.C. al 476 después de Cristo. El cuarto imperio, las piernas de hierro, representaba, ya usted lo mencionó, al imperio romano. Las guerras púnicas de los años 264 al año 146 a.C. marcaron un paso gigantesco del avance en la dominación romana del mundo. Roma comenzó desplazando el imperio helenístico en la batalla de Pydna en el año 168 a.C. y con la destrucción de Cartago en el año 146 a.C. Todo esto, hermano, usted lo va a encontrar en un libro de historia. De ahí hemos sacado toda esta información. Eliminó a uno de los mayores rivales de Roma. En el año 30 a.C., con el sometimiento de Egipto, quedó confirmado su dominio del mundo mediterráneo. Las guerras macedónicas abarcaron el periodo de los años 215 al 168 a.C. y resultaron en la subyugación no solamente de Macedonia, sino también de parte de Asia Menor. Julio César hizo conquistas extensas en Galia y Alemania y cruzó el Canal de la Mancha hasta llegar a las Islas Británicas. Fue dictador de Roma en los años 48 al 44 a.C. Por otra parte, Jerusalén cayó en manos de Pompeyo en el año 63 después de Cristo. Augusto gobernó desde el año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. El poderoso imperio empezaría a sufrir fuertes invasiones bárbaras en el siglo V hasta sucumbir en el año 476 después de Cristo, hermano Fran. Estamos dando la base histórica para entrar en lo que es la profecía. ¿Cuál escritura demuestra que los emperadores romanos gobernaron al mundo? Según Lucas capítulo 2, versículo 1, nos dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Interesante, Augusto César era el que estaba gobernando cuando se firmó ese edicto de empadronamiento, o sea, iba a ser un censo en todo el territorio de Israel. Ahí estaban José y María, que tuvieron que viajar desde Nazaret hasta ciudad natal en Belén. Mis queridos hermanos, Augusto César, primer emperador romano, hijo de Cayo Octavio y Atia, sobrina de Julio César. Fue miembro del triunvirato junto con Antonio y Lépido, y al morir este último compartió el imperio con Antonio. Al ser los dos demasiado ambiciosos para compartir el poder, se enfrentaron, venciendo a Augusto César en la batalla de Accio en el año 31 a.C. A partir de entonces reinó en solitario. 4 años después fue confirmado como emperador y Augusto en el año 27 después de Cristo. ¿Qué fue indicado por la mezcla del barro y el hierro en los pies y los dedos de la imagen? Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42 nos dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Pies parte de hierro y parte de barro cocido, o sea, división del cuarto imperio.
Los textos antes mencionados, hermanos Radio Escucha, representan a la organización posterior del mundo mediante las tribus bárbaras, luego convertidas en los países europeos en la actualidad. En el año 405 después de Cristo, dos poderosas corrientes iniciaron la gran invasión. Una de ellas, compuesta por los suevos, penetró en Italia, donde fue rechazada cerca de Florencia. La otra, formada por suevos, vándalos y burgundios, arrolló a los francos, aliados de los romanos, y arrasó la Galia y España. Los visigodos entraron a su vez en Italia a las órdenes de Alarico. Tomaron Roma en el año 410, librándola durante 3 días al pillaje, y asolaron las fértiles regiones del sur. En el año 455, Genserico, rey de los vándalos, dueño de una escuadra, atravesó el Mediterráneo y se apoderó de Roma, que fue objeto de nuevas depredaciones. Las invasiones causaron daños inmensos. Muchas ciudades quedaron destruidas, otras reducidas a simples caseríos. Los monumentos y edificios públicos, óigalo bien, quedaron destruidos, saqueados, y también fueron parcialmente demolidos para utilizar los materiales en construcciones rústicas o fortificaciones. Las joyas, armas, vajillas, etcétera, de oro y plata fueron despedazadas y fundidas, las estatuas mutiladas y los libros fueron quemados. De acuerdo a un libro de historia antigua y medieval, página 214. ¿Qué podemos hablar de las tribus bárbaras que fueron la base para la formación de los países de Europa, hermano Fran? Porque usted leyó en Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42, de lo que viste de los pies y los dedos en parte de hierro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino, ¿qué cosa? Dividido. Hermano Radio Escucha, la profecía bíblica se cumplió al pie de la letra. ¿Quiénes fueron esas tribus bárbaras que invadieron el cuarto imperio, que fue Roma? Bueno, ahí están los francos, que hoy actualmente es Francia, los alamanes, que hoy actualmente es Alemania, los anglosajones, que hoy actualmente es Inglaterra, los visigodos, que hoy actualmente es España, los lombardos, que hoy actualmente es Italia, los suevos, que hoy actualmente es Portugal, y los burgundios, que hoy actualmente es Suiza, y las últimas 3 tribus bárbaras restantes, que hoy por hoy no existen, se llamaron los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Hermano Fran, 10 tribus bárbaras que se divide el cuarto imperio de Roma, tal y cual lo decía la profecía de Daniel. Amén. Y representando los dedos de los pies de la imagen. Alabado sea el Señor. ¿Fueron hechos algunos esfuerzos para reunir el imperio dividido de Roma? Daniel capítulo 2 y versículo 43 nos dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Escuchen, humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla barro. Espero que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan subrayar en sus Biblias, marcar con marcadores, subrayar este versículo 43 de Daniel capítulo 2. Escuchen las palabras de Dios y no de nosotros, pero no se unirán el uno con el otro. Durante siglos, los reyes de las potencias europeas han tratado de formalizar alianzas mediante los conocidos matrimonios arreglados de príncipes de un reino con princesas de otros, en un afán por unir naciones y eventualmente tener todo el dominio sobre Europa una vez más, pero sin dar los frutos esperados, hermano Fran. Uno de ellos se llamó Carlos Magno, que existió del año 742 al año 814, conocido también como Carlos I el Grande, rey de los francos. Expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustos por el Papa León III el 25 de diciembre del año 800 en Roma. Ante la indignación inicial de Constantinopla, en el año 812 se firmó un acuerdo entre los dos mandatarios, y de nuevo hubo 2 emperadores en Europa, uno en Oriente y otro en Occidente. Por medio de sus conquistas en el extranjero y sus reformas internas, Carlomagno sentó las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. En las monarquías francesa, alemana y del Sacro Imperio Romano se le nombra como Carlos I. También tenemos a Carlos V de Alemania, que gobernó del 1500 al 1558.
conocido también como Carlos I de España, emperador de Roma y rey de Italia y rey de los Países Bajos, como Irlanda. Durante su reinado, apenas 8 años después del descubrimiento de América en 1492, ocurrió la colonización de los imperios mayas e incas en el nuevo continente. Era tan vasta la extensión de su imperio que se decía que sobre la tierra del rey Carlos nunca se ponía el sol. Curiosamente, este rey no procuró las guerras ni hizo intento alguno por poseer nuevos territorios. Era conocido como un ser o un hombre de paz. Muy importante, pero no logró el sueño. No. Napoleón Bonaparte fue otro, 1769 a 1821, general y más tarde emperador de Francia. Este ambicioso gobernante planeó y ejecutó incontables asesinatos, intrigas y guerras sangrientas con el único propósito de tomar el control absoluto de todo el continente europeo. Su lista de invasiones, abusos, asesinatos y masacres es incontable, pero su incapacidad de controlar el paso a Inglaterra por el Canal de la Mancha y otra serie de errores tácticos le impiden cumplir su objetivo y finalmente muere en el destierro en la isla de Santa Elena a la edad de 52 años a causa de un cáncer en el estómago. Falló, mis hermanos Radio Escucha, porque ya lo decía la profecía bíblica, no se unirán el uno con el otro. Gloria a Dios. El gran conocido Adolfo Hitler, que gobernó de 1889 a 1945. La depresión trajo quizás la mayor adversidad económica sobre Alemania, lo que para el año de 1920 estaba apenas recuperándose de la Primera Guerra Mundial. Hitler había llegado al poder como canciller de Alemania para el año 1933. Su partido nazi tenía como blanco hacer que las personas regresaran a trabajar y a lograr así que se moviese la economía una vez más. Pero en la mente de Hitler estaba una expansión alemana. Él tenía la intención de que Alemania conquistara todo el mundo. Su lema era: hoy Alemania, mañana el mundo. Eso lo encontramos en la Historia del Mundo, en la página 470 y 471. O sea, un libro de historia que tenemos nosotros en nuestro poder. Hermano Fran, yo me lleno de gozo al escucharlo a usted leer estas palabras que están en este libro de historia o citar estas palabras. El lema de Hitler era: hoy Alemania, mañana el mundo. Según Hitler. Según Hitler. Pero ya la profecía bíblica lo decía, y vamos a citar una vez más Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro en Nabucodonosor, le dijo Daniel a este monarca, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hermano Frank, qué maravilloso es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica, cuando nosotros leemos la historia, porque la historia, hermano Radio Escuchas, es un cumplimiento de la profecía bíblica. Y cuando leemos la historia, nos damos cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios, de que la Biblia es poder de Dios, de que la palabra de Dios es maravillosa y que es digna de confiar en este libro bendito, porque todo lo que fue profetizado en él se ha cumplido al pie de la letra. Como dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no menospreciéis las profecías. Importante versículo. Y hemos traído esto a colación porque la semana que viene, si el Señor nos da la vida, vamos a entrar al significado de la segunda parte de esta profecía que está narrada o que se encuentra en Daniel capítulo 2. Así que usted no se puede perder el programa de la semana que viene, hermano Radio Escucha. Si usted pensaba perderse el programa de la semana que viene, mejor que se hubiese perdido esto, ¿no es así, hermano Fran? Claro, estamos dando la plataforma para lo bueno que viene la semana que viene. Así es. ¿Qué representa la piedra que hirió los pies de la imagen, hermano Fran? Lo sabremos en nuestro próximo programa. O sea, no se lo puede perder, hermano Radio Escuchas. Hermano Fran, es extraordinario cómo el Señor habla a través de su palabra. Ahí, me gustaría que leyésemos un versículo, si usted lo tiene por ahí a la mano, por favor, en el libro de Juan, en los minutos que nos quedan de este programa, San Juan capítulo 5,
versículo 39. Es un consejo del Señor Jesús. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Nos dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra del mismo Señor Jesús. Hermano Fran, nosotros tenemos que, dice el Señor Jesús, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? Escudriñar. Escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo o tratamos de hacer a través de este programa cada semana. Aquí nosotros venimos a presentar una así dice Jehová. Amén. No dichos y palabras de los hombres. El Señor Jehová ha hablado a través de su palabra. Y a través de esta profecía extraordinaria contenida en el capítulo 2 del libro de Daniel, nos podemos dar cuenta de que el Señor ha hablado a través de sus profetas y que las palabras que Jehová ha hablado, aún ante reyes y gobernantes paganos, como en este caso el rey Nabucodonosor, se han cumplido bajo cualquier circunstancia. Y es por eso, mis hermanos, que queremos leer nuevamente, para ir despidiendo este programa, las palabras contenidas en 2 de Pedro, que fueron los textos que leímos al principio. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 19 hasta el 21. Por favor, guarden en sus corazones estas palabras. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas palabras nos instan a nosotros a estudiar la profecía bíblica. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no podemos darle nuestra propia interpretación. No. La Biblia es su propia intérprete. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano Fran, nos resta decir a nuestros hermanos radioescuchas que gracias por su fiel sintonía. Si usted desea comunicarse con nosotros, si desea una copia de este programa, porque se lo ofrecemos completamente gratis a vuelta de correo, no le cobramos absolutamente nada, sin compromiso ninguno, no se preocupen. Solamente usted nos puede escribir al Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, repito, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview y el estado La Florida y el área postal 33569. Y también nos pueden comunicar por teléfono a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Llámenos, comuníquese con nosotros. Si usted tiene alguna interrogante, alguna pregunta, alguna petición de oración, puede comunicarse a estos números de teléfono que acabamos de dar. Nos puede llamar una vez terminado este programa. Estamos para servirle. Estamos ofreciendo completamente gratis en esta hora el periódico La Última Advertencia para la Tierra. Si usted desea obtener esta maravillosa publicación, solamente usted tiene que llamarnos y se lo enviaremos completamente gratis a vuelta de correo. Hermano Radio Escucha, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.